Hoy quiero que abras tu Biblia por ahí, la tengas allí abierta en Hechos capítulo 2, verso 41. Padre, gracias por la palabra que nos tienes para el día de hoy. Gracias porque todos los días tus misericordias son nuevas, dice la Escritura, y hoy tienes una nueva palabra para nosotros, Señor. Gracias, gracias. Dile, habla mi espíritu y permite que esta palabra, como siempre te lo pedimos, pueda traer cambios en mi manera de vivir. Gracias, Señor, gracias. ¿Cuántos nos visitan hoy por primera vez? ¿Hay alguna persona que está con nosotros y nos honra con su presencia? Puede levantar la mano para darle un aplauso de bienvenida. Por aquí hay varios. Dios los bendiga, bienvenido. Levante la mano si viene por primera, segunda vez. Qué rico, qué bendición tenerlos por acá. Dios me los guarde, esperamos que pase un domingo maravilloso. Permítame preguntarle algo. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cuántos de ustedes han comenzado algo alguna vez? ¿Han comenzado algo? A estudiar, un proyecto, un negocio, una relación. ¿Cuántos han comenzado algo alguna vez? ¿Nunca ha comenzado nada? Y la pregunta es, ¿cuántos han terminado lo que comenzaron? ¿Yes? No, dejé los estudios por la mitad, empecé el negocio y a la semana lo aborté, empecé una relación y bueno, ya terminé, y empecé otra y no sé qué, y empecé a hacer otra cosa y la dejé. Diga conmigo, wow. Hay cosas que dice, hay un dicho que dice, el que persevera, vence. Diga conmigo, el que persevera, vence. ¿Cuántos saben eso? Pero, ¿qué dice el diccionario sobre perseverar? ¿Qué es perseverar? No sé si usted se ha preguntado eso. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo? Alcanzar algo. Si usted sabe que no es muy fácil escucharlo por los tapabocas, ¿no? Perseverar, insistir. ¿Cómo? Seguir ahí. Está buena. Diga, seguir ahí hasta que la chica me diga que sí. Algunos no se han casado porque no han perseverado en ser constante. Me gusta mucho esa, ser constante. Bueno, la RAE, que es el diccionario de la Real Academia Española, dice mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado. Diga conmigo, mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado. Y quiero leer aquí Hechos capítulo 2, verso 42. ¿Lo tiene conmigo? Hechos capítulo 2, verso 42. Y dice de la siguiente manera, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y me voy a ir al 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Diga conmigo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si uno se da cuenta, uno puede descubrir que la iglesia de Jesucristo, la iglesia, había comenzado solamente apenas unos días atrás. Yo creo que la iglesia nació, como les dije, la primera noche de la resurrección de Jesucristo, cuando estaban reunidos apenas un puñado de discípulos, escondidos, atemorizados, todavía con miedo, sabían que él había resucitado, pero no estaban seguros de qué iba a pasar. Y esa noche en Juan 20, 22 dice que el Señor se les apareció, sopló sobre ellos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A partir de ese momento, el Espíritu Santo pudo comenzar a vivir en el cuerpo de un ser humano por primera vez, de manera permanente. Y ese es el momento cuando comienza la iglesia, con un pequeño grupo. En Pentecostés la iglesia comienza a crecer porque se agregan, si estamos leyendo el versículo 41, que es el que antecede el que estamos tratando, dice en el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados
y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Sabemos que unos días después de aquella primera reunión, exactamente 50 días después, vino el derramamiento del Espíritu Santo. Pedro, ya ahora cambiado, transformado, lleno de la unción, toma la palabra, predica la palabra, y 3,000 personas aproximadamente, pues no había manera de contarlo, era una forma rápida, recibieron a Jesús también en su corazón y se añadieron a la iglesia. Y vemos que este grupo, que ya ahora era un grupo muy grande, ellos perseveraban en varias cosas importantes, o sea, eran constantes, comenzaron a ser consecuentes con varias cosas que son las que yo te quiero compartir hoy, porque las mismas cosas en las que ellos perseveraron cuando la iglesia comenzó, en esas mismas cosas nosotros tenemos que ser perseverantes también hoy en día, si queremos ser una iglesia, un cristiano, tener una vida cristiana que valga la pena. ¿Cuántos me están entendiendo? Así que yo quiero llamar el mensaje del día de hoy, lo quiero llamar así: persevera. ¿Cómo se llama? Persevera. Por favor, toca a una persona que está cerca de ti después de que escribas allí. Menos mal que esa palabra se escribe rápido. Dile: persevera. Necesitas perseverar. Necesitamos ser constantes en la prosecución de varios logros en nuestra vida, ¿sí? Lo primero que yo veo que necesitamos perseverar, tomando el ejemplo de la iglesia que apenas estaban haciendo, era una iglesia apenas de unos días, necesitamos perseverar en aprender la palabra. Diga conmigo: en aprender la palabra. Dice que esa multitud que se convirtió después de que vino el Espíritu Santo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Diga conmigo: en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa doctrina? Doctrina es la enseñanza que se le da a alguien para instruirlo. Y los apóstoles estaban enseñando una palabra, estaban enseñando la doctrina o las enseñanzas, valga la redundancia, que habían recibido de parte de quién. ¿De quién habían recibido lo que ellos estaban enseñando? De parte del propio Señor Jesucristo. Ellos estuvieron con Él aproximadamente 3 años y medio, recibiendo de su propia boca lo que Dios quería que ellos aprendieran acerca de Dios mismo, acerca de cómo vivir la vida, de cómo tratar en todas las áreas del ser y de la existencia. Y ellos estaban recibiendo de forma oral la palabra. No había solamente el Antiguo Testamento hasta ese momento. Y el Señor pasó con ellos 3 años y medio enseñándoles de forma teórica, por decirlo de alguna manera, y de forma práctica. Diga conmigo: teórica y práctica, porque no solamente les decía, sino que ellos lo veían. Diga conmigo: oían y veían lo que Jesús hacía, y luego el Señor los ponía a hacer a ellos lo que Él mismo hacía. Miren, les mostraba cómo se echa fuera un demonio, ahora vayan ustedes. Les mostraba cómo se predicaba, ahora vayan ustedes. Les mostraba cómo se oraba por un enfermo, ahora vayan ustedes, porque ustedes tienen el poder para predicar, para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Y los mandaba de 2 en 2. Y ellos: ahora les toca a ustedes, ya me lo vieron hacer a mí, ahora vayan. Y ellos venían más contentos que muchachos comiendo chicles. Señor, sí, la gente se sanaba, la gente era libre, los demonios se nos sujetaban. Wow, porque ellos estaban aprendiendo la palabra. Diga conmigo: la palabra. Sus vidas comenzaron a cambiar, sus hogares comenzaron a ser transformados. Y más tarde, cuando ya la iglesia comienza a expandirse, entonces comienzan a escribirse las primeras cartas. Diga conmigo: las primeras pistolas de los apóstoles. ¿Qué digo? Las epístolas es la cosa, no las pistolas. Ustedes lo confunden a uno. Las primeras epístolas significa carta. Comenzaron a presentarse problemas. El evangelio comenzó a regarse y a regarse por toda Europa, por toda Asia, por África, por todas las regiones conocidas hasta ese momento. Y claro, se fueron abriendo iglesias y iglesias, y comenzaron a surgir problemas. Diga: donde hay un ser humano, donde estás tú, donde estoy yo, ahí hay problemas. Y esos problemas dieron origen a que las enseñanzas del Señor, que solamente se estaban dando de forma oral, ahora se pusieran
por escrito. Y yo les enseño lo que aprendí del Señor, esto y esto y esto. Para los matrimonios el Señor enseñó esto y esto y esto. Que los esposos no maltraten a las esposas. Que las esposas se vistan de manera piadosa, casta, respetuosa. Que los hijos no sean groseros, respondones. Y que los padres no los maltraten, que los disciplinen. Que no sé qué con esto, con aquello. Que la gente trabaje, que no sean ociosos, que la gente se santifique, que la gente deje la fornicación, el adulterio. Chamo, ya tú no puedes estar con 3 mujeres, viejo. ¿Qué pasó? Eso era antes, cuando eras pecador. Ahora tú eres en Cristo, tienes que guardarte para una sola esposa. Y comenzaron esas enseñanzas a ponerse allí. Entonces diga conmigo, yo necesito perseverar. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles. Es decir, diga conmigo, repítalo conmigo, necesito perseverar en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la enseñanza que Jesús nos dejó. Necesito, en otras palabras, perseverar en seguir aprendiendo la palabra. Diga conmigo, necesito perseverar en seguir aprendiendo la palabra. Necesito seguir aprendiendo. Uno nunca puede dejar de aprender. En estos días veía a un señor quizás mayor que yo, en TikTok por allí, y decía que alguien, dice él, refería a este señor, que una persona empieza a envejecer cuando deja de moverse. O sea, él decía, tenemos que hacer ejercicio, no podemos estar sentados en una poltrona, tirados en una cama, pero yo creo que uno comienza a envejecer es cuando deja de aprender. Diga conmigo, comenzamos a envejecer o comenzamos incluso a morir cuando dejamos de aprender. Y para eso tú no tienes que tener 80 años. Hay jóvenes que no quieren aprender. Hay adultos que no quieren aprender, que no tienen hambre por la palabra. Y esta gente, la iglesia, entendió que ellos necesitaban aprender la palabra, permanecer, ser constante en las cosas que los apóstoles les comenzaron a enseñar. Tú has aprendido muchas cosas desde el poco o mucho tiempo que tienes en el Señor, pero necesitamos ser constantes en ellas. Diga conmigo, en ellas. Si tú aprendiste que la Biblia dice que el que no perdona no es perdonado. El que no perdona, ¿qué? No es perdonado. Eso lo dice el Señor en el Padre Nuestro. Y cuando oréis, orá más o menos así: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque si vosotros no perdonáis a los que los ofenden a ustedes, tampoco, diga conmigo, tampoco vuestro Padre les perdonará a ustedes las ofensas que ustedes han cometido contra Él. Y entonces, si yo oigo eso, yo oigo esa enseñanza, yo oigo esa palabra, tapa boca, papi, y entonces tengo una yuca aquí en el corazón contra fulanito y no le hablo al otro, diga, no estoy perseverando en la palabra. Estoy oyendo una palabra, por esa palabra está entrando por aquí y está saliendo por aquí. No tiene sentido. Soy un oidor olvidadizo. Entonces diga conmigo, necesito tener hambre por la palabra. Necesito perseverar en ella. Hermano, no hay manera. Diga conmigo, no hay manera. Yo quisiera poderles vender un producto, una pastilla, una píldora, donde te la podamos dar de palabra, de doctrina. Tómate esto y tú vas a ser el mejor cristiano del mundo. No, hermano, hay gente que me dice, pastor, que a mí no me gusta leer, a mí no me gusta, no sé, que yo no sabo, no me gusta escribir, no me gusta, me da flojera pararme temprano, no tengo tiempo. Hermano, ¿y cómo hacemos? ¿Tú quieres crecer en la fe? ¿O tú quieres ser el mismo persona de siempre? Ay, yo no quiero ser un mediocre. ¿Usted quiere ser un mediocre? ¿Verdad que no? Entonces hay personas, Dios mío, que tienen tiempo en la iglesia, años en la iglesia, y no crecen. No crecen, no de tamaño, sino en la vida espiritual. Siguen arrastrando los mismos pecados, las mismas debilidades de carácter. No hay, porque lo único, diga conmigo, lo único que transforma a una persona es la palabra, la doctrina. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y la doctrina. Ten cuidado de ti, cuida tu vida, pero cuida también la doctrina, porque no te puedes dejar
de meter, no te puedes dejar que te metan un teteropiche por allí. ¿Qué doctrina hemos aprendido nosotros? ¿Qué enseñanza hemos recibido nosotros? La que nos ha dado el Señor Jesucristo. ¿Dónde está esa enseñanza? En la Biblia. ¿Por qué hay tanta confusión hoy en día? Porque hay gente que no conoce la palabra, porque hay gente que no ha perseverado en la palabra, y entonces hay otros que han comenzado a inventar doctrinas. Han inventado, por ejemplo, hay iglesias, por ejemplo, que dicen, sí, nosotros creemos en la Biblia, pero aparte de la Biblia también creemos en las tradiciones de los hombres, en las tradiciones de ciertas personas que 200, 300, 400 años después de Jesús comenzaron a dar doctrina, a decir que esto era enseñanza de parte del Señor. Hermano, y no, esas no son doctrinas de los apóstoles. Eso nos enseñaron los hombres, y por ahí dice el Señor, el Señor dijo en una oportunidad, ustedes han invalidado, anulado el poder de Dios por las tradiciones de ustedes, porque hay gente que se pone a inventar. Y hay ahorita un movimiento donde están diciendo que grupos, por ejemplo, de líderes religiosos, lo que ellos digan ahora es palabra de Dios también, que tiene tanto peso como la Biblia. Entonces la gente anda, mire, como pajarito en grama, así mirando, así. ¿Por qué? Confundido, porque no tiene palabra. Hermano, y un cristiano que no tenga palabra, que no persevere en la palabra, no va a crecer. Un cristiano que no tenga palabra no puede cambiar su corazón. A mí, ¿quién es el que cambia la vida de una persona? La palabra del Señor. La palabra del Señor es la que nos formatea. La palabra del Señor es la que nos renueva. La palabra del Señor es la que nos hace saber lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada, lo que a Él le desagrada. Cómo debo vivir como esposo, como novio, como padre, como trabajador, como cristiano. Necesito perseverar en la palabra. Diga conmigo, necesito perseverar en la palabra. No hay otra forma. Si usted no persevera en la palabra, si yo no persevero en la palabra, si usted no está teniendo una vida devocional, perdone que use esta expresión, ¿me permite? Siempre va a ser un enano espiritual. Siempre va a ser un enano espiritual. O se lo voy a decir de otra manera a los cristianos de otra iglesia. Cristiano que no persevera en la palabra siempre será un carnal. O sea, una persona que no ha aprendido a moverse en el espíritu, que siempre tomará decisiones por sus sentimientos, por sus emociones, tiene un conflicto, tiene un rollo, y entonces en vez de utilizar armas espirituales dadas por la palabra, usa armas carnales. Y entonces escucha consejos que no debió escuchar. De pronto el esposo le fue infiel y en vez de ir a la palabra, va donde una amiga. Y la amiga le dice, no seas boba, un clavo saca otro clavo. Te pegó cacho, pégale cacho tú también. Te lo hizo, hácela tú el doble, para que él sepa. Un momentico, ¿y qué dice la palabra? La palabra dice, no pagues mal con mal, sino vence el mal con el bien. Entonces, ¿tú te das cuenta de la diferencia? Cuando tú vas a la palabra, cuando vas a moverte por el consejo de alguien, diga conmigo, necesito perseverar en la palabra. ¿Cuántos quieren crecer? O sea, crecer, ser cada vez más fuerte, ser cada vez más sano, tener mejores hogares, tener una vida cada vez más estable, ser emocionalmente también sanos. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su vida? Diga, necesito perseverar en la palabra. Si no tengo palabra, no hay crecimiento, hermano. Es la única forma, y la iglesia primitiva lo entendió. Lo segundo en lo que hay que perseverar, diga conmigo, lo segundo en lo que hay que perseverar yo lo llamo así, es en hacer buenos amigos. Diga conmigo, en hacer grandes amigos, buenos amigos en la iglesia. Dice que ellos perseveraban, número uno, en la doctrina de los apóstoles, y número dos, en la comunión unos con otros. Diga conmigo, comunión unos con otros. Fíjate lo que dice el diccionario sobre comunión. Trato familiar, comunicación de una persona con otra. En otro lugar dice, es la participación y compañerismo entre las personas. Pero me encanta esta definición. Comunión es tener cosas en común, pero sobre todo es trato familiar con otras personas. Cuando uno llega a la iglesia, diga, cuando uno llega a la iglesia, y cuando estos 3,000
Y usted se imagina 3,000 locos, 3,000 personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, que ni siquiera se conocían entre sí. Tienen un encuentro sobrenatural con el Señor. Comienzan prácticamente a vivir juntos, se van a vivir en comuna, si uno lee un poquito la historia. Y ahora comienzan a tener perseverancia en la comunión unos con otros. Es decir, comenzaron a amarse, comenzaron a compartir, comenzaron a tener tiempos de calidad. Y eso es lo que la iglesia necesita. La iglesia no es el local, la iglesia no es este auditorio, no es este galpón, la iglesia somos nosotros. Y necesitamos fomentar esos tiempos de calidad. Fíjense que si vamos un poquito al versículo más abajo, 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, comenzó algo que hay una palabra que significa comunión en el original, en griego, y la mayoría de ustedes la conoce. Se llama koinonía. Comenzaron a tener koinonía. Dile al que está a tu lado, yo quiero tener koinonía contigo. No le vaya a decir, pero usted me está ofendiendo. No. Koinonía significa, quiero tener una amistad más profunda contigo, en el buen sentido de la palabra. Y sabe que nosotros necesitamos propiciar un ambiente donde la gente se sienta agradada, donde la gente se sienta atendida. Nosotros necesitamos propiciar un ambiente y perseverar para crear una atmósfera de comunión, de intimidad. Y para eso dice que ellos lo hacían en las casas. Diga conmigo, en las casas. Aquí casi no podemos ni hablar. A lo mejor usted no sabe ni quién está sentado detrás de usted. Mira el que está detrás de usted. ¡Ay! Dice, Dios mío, dice, mira el que está detrás de usted. Dice, que bicho pa' feo, ¿no? Que bicho tan bonito. ¿Sí conoce al que está detrás de usted? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero cuando nosotros nos reunimos en las casas, lo que llamamos nuestros grupos vida, oye, somos un grupito de 6, 7, 8, allí nosotros podemos conocernos. Y allí es donde se hace esa piel grupal. ¿Y cómo estás? Y cuéntame de ti. ¿Y qué haces aparte de no hacer nada? Como decía un amigo mío, aparte de no hacer nada, ¿qué haces? Y tú, aparte de ser mamá, esposa, la que tiene 5 hijos y todo, y no haces más nada, aparte de no hacer nada, ¿qué haces? Así dicen algunos esposos. No, más nada. ¿Y dónde trabaja? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró? No se pregunta, no se la haga. Esa es otra cosa. ¿Cuántos me están entendiendo? Allí tenemos la oportunidad de conocernos un poquito más, pero a veces estamos tan apurados. Diga conmigo, estamos tan apurados que no sabemos ni siquiera el nombre de los 4 o 5 que están con nosotros allí en la reunión. Pero la iglesia primitiva no. Ellos comenzaron a perseverar en la comunión unos con otros, en tener cosas en común, en hacer cosas en común. Quizás no se conocían entre todos los 3,000. A los pocos días, si usted lee el capítulo 3, se convirtieron 5,000 más y eran 8,000. Yo sé que no voy a poder tener comunión, intimidad, algo en común con 8,000, pero sí puedo tener intimidad y una relación más cercana con los 4, 5, 6, 7, 8 que están en mi grupo vida, en la casa donde yo me reúno durante la semana. Un grupo vida es una reunión que se hace en la semana. ¿Para qué? Porque aquí estoy yo hablando, aquí no puede hablar usted porque no es el momento, a menos que yo le haga una pregunta, pero la dinámica es distinta, ¿me comprende? Pero en el grupo vida no, tiene que haber mucho tiempo de compartir, mucho tiempo donde la gente pueda hablar, de conocerse, de hacer cosas diferentes también. ¿Saben? Necesitamos hacer íntimos amigos, hacer buenos amigos. Necesitamos perseverar en la comunión unos con otros. Necesitamos crear una atmósfera, ¿sabes qué? Donde la gente quiera venir a la iglesia, donde la gente diga, wow. Cuando yo voy, hay unos pastores que vinieron en estos días para unas reuniones que tuvimos acá y tuvieron que venir varias veces. Y los atendimos de una manera, el protocolo, esas muchachas, esos, wow, la galletica, el juguito, nosotros, almorzaron con nosotros y dijeron, wow, qué ambiente tan especial se siente en esta iglesia. No en el local,
sino de parte de nosotros que los estábamos atendiendo. Y dijeron, ¿y sabe qué? No se querían ir. Chamo, ellos iban a tener una participación porque yo estaba en un entrenamiento con todos los pastores de la sede de Vida Church de Venezuela. Y era de 11 a 12. Y eran las 5 de la tarde y todavía estaban sentados ahí hablando. Y yo, Dios mío, cuando se estoy loco, cuando se van. Yo tampoco quería que se fueran porque era un tiempo muy... Pero, y ellos decían, es que no sé, hay algo aquí que... Y el pastor tenía un montón de cosas que hacer, el pastor que vino con otros apóstoles y pastores, y no se iba. Y la gente decía, oye, no nos queremos ir. Dígame conmigo, eso tiene que pasar acá. Que la gente llegue acá y dice, yo quiero ir a ese lugar. Que cuando alguien llegue nuevo, por allá, yo a veces veo una persona por allá sentada solita, así mirando así como dije ahorita, como un pajarito en grama. Cuando yo lo veo así, yo digo, entonces nadie se le acerca, nadie le busca, no, dan por hecho de que se viene por aquí por alguien. No, yo estoy muy pendiente de esas cosas, o trato. Y por lo general cuando puedo, primera vez, oye, ¿te atiende alguien aquí? No, primera vez que vengo. ¿Y cómo llegaste? No, yo sentí una necesidad y yo veía que aquí salía gente, entraba gente, supe que era una iglesia y vengo a buscar de Dios. Esta es la tercera vez que vengo. ¿Y no te ha atendido nadie? No. ¿Y no se te ha acercado nadie? No. Y yo, Señor, reprenda al diablo. Y yo decía, ¿y por dónde vives? Vivo ahí por el Mácaro. ¿Quién es del Mácaro? Y ellos pueden dar testimonio. Pastor, mira, te presento, este es Jorge, este es un amigo, no sé qué, toma el teléfono y ya, por favor repórtame, hasta que conecto a la persona. Y después la persona, gracias pastor, no sé qué. Diga, necesitamos propiciar esa atmósfera. Que después que la gente primero quiera venir y después de que la gente esté aquí, no se quiera ir. Que la gente no se quiera ir de la célula. Hay gente que no quiere ir a los grupos vida porque son demasiado fríos, son demasiado rutinarios. Ay, ese grupo vida está muy fastidioso. ¿Por qué? Porque no hay comunión, no hay coinonía. No es que todo va a ser una rumba ahora y todo el tiempo una parrilla y todo el tiempo una comilón y todo el tiempo vámonos para el parque. No, un momento. Pero tiene que haber tiempos de propiciar, para propiciar ese, conózcanse, salúdense, una dinámica, algo distinto, que los grupos vida, la gente diga, wow, Dios mío, ¿cuándo es que cuando yo ya no estoy contando las horas para que venga la otra reunión? Y no que diga, estoy contando las horas, ya tengo que ir otra vez. No, qué fastidio. Diga conmigo, tengo que perseverar en hacer amigos. Tratar de poder intimar, compartir mis cargas. Cuando yo tengo un amigo, comparto mis cargas. A veces usted está, mira, que se está muriendo por dentro con un problema, ¿cierto? Y no hay a quien decírselo. No hay a quien compartirlo, con quien compartirlo. Y usted se siente que está como un volcán en erupción, que está a punto de... Pero no haya con quien compartirlo porque le da pena. A esta hermana medio la conoce, al otro tampoco. Usted casi no le dan participación. Diga conmigo, necesitamos comenzar a fomentar la coinonía, la comunión en nuestra iglesia, ¿sí? Perseverar en eso. Dos cosas en las que hay que perseverar. Una, en aprender la palabra. Y dos, perseverar en hacer buenos amigos. Pon un poquito de tu parte. Si no se te acercan a ti, acércate tú. Yo soy muy tímido. Y a usted le podrá parecer difícil de creer. Yo soy muy tímido. Me cuesta mucho iniciar relaciones. ¿En serio? Pastor, ay, pastor, está echando broma. ¿En serio? Y a veces tengo que hacer un esfuerzo. Veo un amigo de hace muchos años, de la carrera militar, tengo 40 años que no lo veo y lo veo y me da pena acercármele. Ay, allá está fulanito, sí, como que es mi compañero. O sea, nos graduamos juntos en el 79, imagínense. Y a veces yo, ay Dios, no, un momentico, ya a propiciar eso. Si a usted no se le acerca a alguien, acérquese usted. ¿Cómo está? ¿Cómo te llama? Yo soy fulanito de tal. Busque, diga, todos tenemos que propiciar ese ambiente, ¿sí? Diga conmigo, perseverar en la amistad, en verdaderos amigos. Lo tercero, necesito perseverar en la adoración. Diga conmigo, en la adoración. Dice que ellos, ¿dónde vamos? El 42, es un solo versículo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, aprender la palabra. Número 2, en la comunión unos con otros, en hacer amistades profundas.
Y número 3, en el partimiento del pan. Si leemos el 46 que acabamos de leer, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero si vamos un poquito a Hechos 27, Hechos 27 nos da otro panorama también. Hechos 27, voltea unas paginitas y dice, el primer día de la semana, el domingo, ¿verdad? Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso, etc. En fin, vemos que había una costumbre de reunirse los días domingos. De ser judíos y de guardar el sábado, la iglesia comenzó a reunirse los días domingos. Diga conmigo, partían el pan. Partir el pan significa tomar la cena del Señor. Pero cuando la gente en la iglesia primitiva, uno lee un poquito la historia, se da cuenta que ellos tenían dos tipos de comida. Diga conmigo, haga así. Chamo, paz, peace and love. No, no es paz y amor. Diga dos tipos de comida. Cuando ellos se reunían, normalmente, sobre todo al principio, tenían algo que se llamaba el ágape, una fiesta de amor. Diga conmigo, una fiesta de amor. Cada quien llevaba su comida y llevaba para compartir. Algunos no lo hacían. Y entonces tenían un tiempo para propiciar la comunión, pero también partían el pan. Partir el pan es como dice el Señor, este es mi cuerpo que por vosotros he partido. Tomaban la cena del Señor toda la semana. Pastor, y nosotros tenemos tiempo. Bueno, estamos en una situación de pandemia, es peligroso tomarlo ahorita. Pero no hay un día fijo cuando se tiene que tomar, tiene que ser toda la semana, todos los días. Si usted quiere, la puede tomar todos los días, la puede usted tomar en su casa. Pero ellos lo hacían y era como un tiempo donde ellos, aparte de comer, compartir, propiciar la amistad, tener compañerismo, también tenían tiempo para adorar al Señor en las casas. Las iglesias se convirtieron la iglesia estaba funcionando en los hogares. Y en los hogares ellos allí, dice en otros lugares, que cantaban, adoraban al Señor. Entonces necesitamos perseverar también en la adoración al Señor. Diga conmigo, en la adoración al Señor. Necesitamos perseverar en aprender la palabra. Número 1, diga conmigo, número 1. Necesitamos perseverar en hacer amigos más profundos. Y número 2, en la adoración. O sea, en la adoración personal, en la adoración íntima. Tú necesitas, yo necesito tener tiempos de adoración con el Señor, donde lo busque en la intimidad, pero también en nuestras reuniones pequeñas y grandes. Hoy estamos aquí en una reunión de adoración, pero también necesitamos propiciar eso en nuestras casas vida, en nuestros grupos vida. Yo no sé si en su grupo vida usted está usando música cristiana. Tiene que haber un momento donde haya por lo menos 1 o 2 canciones donde puedan pasar un tiempo adorando a Dios, alabando su nombre, entrando en su presencia, que se sienta que esa célula no es un club, aunque estamos haciendo amigos, aunque estamos compartiendo, aunque estamos de pronto haciendo una comidita, aunque hicimos algo diferente, una dinámica, también hay un mover de la presencia del Señor. Diga conmigo, adoración. Adoración no tiene que ser necesariamente que estamos todos tirados en el piso. Adoración tiene que ver con esa vida rendida a los pies del Señor, y la podemos propiciar también en nuestras reuniones. Diga conmigo, adoración. Que la gente cuando vaya al grupo vida diga, wow, aquí se respira, así, ¿qué se respira? Un ambiente ¿de qué? De paz, de adoración. Oye, aquí hay algo en esta casa que no la hay en la mía. Aquí y que la gente le provoca entonces igual, quedarse en la casa. Y después usted lo tenga que sacar corriendo con agua caliente. Hermano, vaya, son las 11 de la noche. Está aquí a las 2 de la tarde, ¿a qué hora se va a ir? No, que aquí es tan rico. Sí, hermano, pero ya no tenemos que acostar. No, tampoco así. ¿Pero por qué? Porque todo, la amistad, el cariño, el amor, pero también, diga conmigo, la presencia del Señor. Tenemos que perseverar en eso, en procurar que la presencia del Señor se derrame allí, en nuestras reuniones. Aquí, yo creo que todos los días yo oro. Yo no sé, yo le invito a que usted ore conmigo.
¿Cuántos pudieran orar conmigo esta petición? Oiga primero, estoy orando mucho. Señor, que cada domingo, cada martes, cada vez que nos reunimos, en cada grupo vida, en las casas, se derrame el poder de tu presencia. Que tu presencia sea lo más notorio en cada reunión. Porque si tu presencia está, wow, todo lo que va a pasar es bueno. Si tú no estás, así tengamos un mega culto, un mega servicio, nada va a servir, nada le va a llegar al corazón. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. ¿Se acuerda esa canción? No me la sé mucho. Yo no quiero estar, como le decía Moisés, yo no quiero estar donde tú no estás. Señor, si tú no vas con nosotros, yo no quiero ir a ningún lugar. Yo solamente quiero estar donde tú estés. Dile al que está a tu lado, yo quiero estar donde tú estés. Yo quiero que tú estés en mi casa. Yo quiero que tú estés en grupo donde yo me reúno. Quiero que estés aquí en la reunión. Quiero que donde yo quiera que estés, allí estés tú. O mejor dicho, yo quiero estar donde tú estás. Y tenemos que propiciar eso, tenemos que perseverar en eso. Me voy explicando. La cuarta cosa en la que ellos perseveraban, dice, y perseveraban en la oración. Diga conmigo, en la oración. Van 4 cosas. La primera, perseveraban en aprender la palabra. Si estás aprendiendo, estás haciendo devocional, no sé. Número 2, perseverar en hacer amigos más íntimos, propiciar la amistad. Número 3, perseverar en propiciar el ambiente de adoración. Y número 3, dice que ellos perseveraban en la oración. Diga conmigo, en la oración. Diga conmigo, la oración. ¿Qué es orar? Orar es comunicarnos con el Señor, hablar con Él. Y una de las formas que nos ayuda a crecer muchísimo espiritualmente es la palabra, la adoración y obviamente la oración. Pero hay cristianos que no tenemos tiempo para orar tampoco. No tenemos tiempo ni para la palabra ni para la oración. Y uno analiza la vida de la iglesia prácticamente nace en un ambiente de oración. Diga conmigo, la iglesia nace en un ambiente de oración. Si uno lee un poquito Hechos capítulo 1, verso 14, ya la iglesia había sido establecida unos días antes, están en el día 50, y en el verso 14 dice, todos estos, era un grupo todavía como de 120, no se habían convertido los 3000, diga conmigo, 120, todos estos perseveraban unánimes, es decir, en un ánimo unido, en un solo corazón. Perseveraban unánimes ¿en qué? En oración, diga conmigo, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, con los hermanos de Jesús. Y todavía hay algunos que inventan sus tradiciones y dicen que Jesús no tuvo hermanos. Si usted no lo quiere entender allí, más claro no canta un gallo. ¿En qué perseveraban? Unánime en la oración. Y yo igualmente, yo quisiera tener una pastillita de oración, de, ¿cómo se llama? Oraciomina, ¿cómo se la llamaríamos? Oraciomina, ¿será? Y toma, hermano, y de pronto tú eres el hombre que oras más que nunca, la hermana que no. Todo eso tiene que venir, tiene que haber algo intencional, diga conmigo, intencional. Porque la carne es débil, dice la palabra, el espíritu está presto. Pero este cuerpo se rehúsa, mi cuerpo no se quiere levantar más temprano. No sé si el tuyo lo quiere hacer, pero el mío no lo quiere hacer. Y yo tengo que dominarlo y doblegarlo. ¿Para qué? Para poder tener esos tiempos de buscar al Señor y aprender en la palabra y tener tiempos de oración. Si no hay tiempo en la palabra y no persevero en la oración, tampoco habrá crecimiento. Mi vida cristiana será muy pobre, porque la vida de oración es lo que me relaciona con el Señor. En la oración yo puedo decirle montones de cosas al Señor. Es una conversación con mi Padre. Imagínese usted que una esposa no hable. Y cuando uno analiza muchos matrimonios que se fracturan, que se separan, que se destruyen, entre otras cosas, uno ve que el problema fue que hubo poca comunicación, o mejor dicho, mala comunicación, porque siempre hay comunicación. Uno comunica hasta en el silencio, porque si usted llega a la casa
y no habla ni una sola palabra a la esposa, usted le está diciendo mucho. No me interesa hablar contigo, no me importas tú, no quiero, déjame quieto, estoy cansado. No le dijiste ni una sola palabra, pero con tu actitud le dijiste mucho. No quiero estar contigo. Y muchas veces cuando uno no tiene tiempos de oración, sin una sola palabra le está diciendo al Señor, no me interesa estar contigo, estoy demasiado cansado, tengo otras cosas que hacer, le doy más importancia a la red, al televisor, al wifi, al Instagram, al Facebook, y ahorita no quiero estar contigo. Y tú le estás enviando un señor, y Dios dice, wow, yo quería estar contigo, yo quería hoy gozarme en tu presencia, porque Dios disfruta de nuestra presencia. Así que tenemos que ser intencionales para poder perseverar en la oración. Repito de nuevo la pregunta, ¿cuántos quieren crecer en la oración? ¿Cuántos quieren crecer en su vida espiritual? Necesitamos tener tiempos de oración. Necesitamos apartar tiempo específico de oración. Y durante el día puedes tener diversos momentos para estar orando unas oraciones de momentos, pero tiene que haber un tiempo específico donde tú y yo tengamos ese tiempo de oración, donde nos paremos más temprano. Por lo general, a mí, se los he dicho siempre, si yo no oro temprano en la mañana, ya es muy difícil que yo tenga un tiempo así de decirme que voy a ponerme una hora a orar. ¿Por qué? Porque ya comienza la vorágine del día y no me deja. Entonces tengo que hacer un esfuerzo muy grande para apartarme. Pero durante el día, si lo hago en la mañana, voy teniendo periodos más cortos. Y puedo estar orando, manejando, lavando, haciendo otras cosas. Y comienzo a tener esa relación con Dios. Una iglesia que no ora es una iglesia demasiado débil. Una iglesia fuerte es una iglesia que ora individualmente y que ora congregacionalmente. Y necesitamos fortalecer eso. Ellos perseveraban en la oración. Eran nuevos creyentes. No sabían mucho sobre eso, pero aprendieron a orar y permanecieron orando y comenzaron a ver resultados. Diga conmigo, comenzaron a ver resultados. Una iglesia que no ora es una iglesia que el diablo hace con ella lo que le da la gana. Cuando hablamos de la iglesia, repito, no es el local, es con las personas de la iglesia. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Y por qué me está pasando aquello? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? Porque de pronto no tengo ese tiempo para estar perseverando en la oración. Y lo último, van 4 cosas y cierro con esta. Necesitamos perseverar en ¿qué? Lo primero, ayúdeme, en aprender la palabra. Lo segundo, en hacer verdaderos amigos. Lo tercero, en la adoración. Lo cuarto, en la oración. Y lo quinto, en la multiplicación, en multiplicarme. Necesito perseverar en multiplicarme. Fíjese, no está dentro del versículo 41, pero está en el versículo 46. Y se da la idea, versículo 46, lo voy a volver a leer para terminar. Y perseverando unánimes cada día en el templo, porque ellos se habían desprendido del judaísmo, pero estaban teniendo todavía una transición a la nueva vida en Cristo y se estaban alejando de toda la parte que tiene que ver con el templo donde se hacían los rituales. Iban allá más que todo posiblemente para buscar nuevos convertidos, para buscar personas que tenían hambre y sed de la presencia del Señor. Y dice que partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, yo veo que aquí había una perseverancia también en ¿qué? En el crecimiento de la iglesia. ¿Quién era el que añadía a la iglesia los que iban a ser salvos? Las personas que iban a tener un encuentro con Jesús, las personas que iban a pasar de muerte eterna a vida eterna. ¿Quién era el que los añadía? O sea, dice el Señor. Pero ¿quién era el que les predicaba? ¿Quiénes eran los que les compartían la palabra? ¿Quiénes eran los que los invitaban? ¿Quiénes eran los que los traían? Por ejemplo, el sábado comienza Conexión Vital. Es una oportunidad para que cientos de personas puedan recibir en 6 semanas una transformación de su vida.
Si usted no ha sido invitado todavía, dígale que está a su lado, el que lo trajo. ¿Qué es Conexión Vital? Es un programa de 6 semanas que te va a transformar la vida. Es como si te agarraran así, te metieran en una licuadora espiritual y te hicieran de nuevo. Vas a recibir sanidad emocional, sanidad espiritual, liberación. Vas a conocer a Dios profundamente. Vas a entender el propósito de Dios para tu vida. Diga conmigo, pero si yo no traigo a nadie, si yo no me involucro, si yo no estoy activado, si yo no estoy dispuesto, si yo no soy intencional, ¿qué va a pasar? Nada. Diga conmigo, la iglesia no va a crecer. Y la iglesia ahí perseveraba en el crecimiento, en la multiplicación. Dice que todos los días, y yo creo que quizás es una hipérbole, es exagerado, pero todos los días se convertía a alguien. Diga conmigo, todos los días se convertía a alguien. ¿Por qué? Porque había gente de la iglesia que perseveraba en predicar la palabra. ¿Sabe qué estamos haciendo ahorita con esto? Estamos ahorita aprendiendo un curso que se llama un entrenamiento, evangelismo explosivo. ¿Sabe lo que dicen los datos estadísticos? Asustan. Los datos estadísticos sobre la iglesia y el evangelismo asustan. Yo no sé si usted los quiere oír. Levanten la mano los que lo quieren oír, ya estoy terminando. No, hay unos que no quieren oírme, entonces no, bueno, no se los digo. Se los digo otro día. Cuando termine el servicio, los que lo quieran oír se quedan un momentico y yo se los digo. ¿Sí quiere oír los datos estadísticos o no? Dios mío, ¿sí desayunó? ¿Cuántos están vivos? ¿Saben lo que dicen los datos estadísticos sobre el evangelismo en la iglesia? Que el 94% de la iglesia, o sea, de los creyentes normales, de las iglesias en general, no de Vida Church, sino de toda la iglesia en el mundo, por lo general nunca gana a nadie. El 94% de los hermanos de la iglesia por lo general nunca evangeliza, no comparte su fe. El 94%, esos son los datos estadísticos de manera general. Y dice, creemos que las razones básicas son: una, por temor, les da miedo; otra, muy importante, razones porque no saben cómo hacerlo; y yo diría una tercera, posiblemente por indiferencia. Pero creo que las dos primeras son la mayor razón, y por eso estamos dando este entrenamiento, para que tú le pierdas el miedo, para que tú sepas cómo expresar tu fe, y para que tú te atrevas y sepas cómo hacerlo y cómo poder llevar una vida al conocimiento de Jesús. ¿Y sabe qué ha pasado? Los que ya hicimos el curso, y ese curso, si Dios quiere, lo vamos a ir promoviendo y lo vamos a ir extendiendo poco a poco. Dentro de poco te llegará el tiempo. Va a llegar tu turno para que hagas el taller de evangelismo explosivo. ¿A cuánto le gustaría? ¿Y sabe qué ha pasado? Que la gente se ha comenzado a convertir. Yo tuve la oportunidad de hablarle a un hombre. Fui a buscar al pastor que iba a dar este curso. Yo no sé si conté el testimonio en estos días, y yo sabía que ya el pastor venía, no lo conocía, estaba buscando la dirección, y un hombre que se acerca me dice: yo estoy esperando al mismo pastor que usted. Y el pastor me manda un mensaje y dice: llego en 5 minutos. Venía de La Mora a La Victoria, donde yo lo estaba esperando, y yo iba a dejar que, bueno, está bien, vamos a esperarlo. Pero cuando yo había predicado esos mensajes, ¿verdad?, de la última oportunidad, de todo este tipo de cosas, yo dije: wow, a lo mejor para este hombre es la última oportunidad de su vida. Yo no sé si lo vuelva a ver. Y le pregunté si él conocía al Señor. Le pregunté que si él moría ese día, iría al cielo con toda seguridad, y me dijo que no. Me dijo: mi esposa es cristiana, mi esposa va a la iglesia. Y yo le dije: ¿y tú? No, yo no. Me gustan las cosas de Dios, pero wow. Y entonces, en 5 minutos pude compartirle la palabra, y ese hombre en 5 minutos, amados, estaba quebrantado, estaba tocado, y en 5 minutos ese hombre recibió en su corazón a Jesucristo, como posiblemente lo van a recibir ahora dentro de un ratito cuando haga la oración que voy a hacer. Y sabes que no me dio más tiempo, y le dije: pastor, cuando llegó el pastor, iba a su casa, él es el que le pinta la casa, le dije: este hombre acaba de tomar una decisión, este hombre acaba de entregar su vida a Jesús, este hombre acaba de recibir el regalo de la vida eterna. Me dice que su esposa, sí, yo lo conozco, él es el que me pinta, de hecho, pero
Y me dice que su esposa va a la iglesia. Yo le dije, lo último que me da tiempo para decirte, porque voy a entrar en reunión con el pastor, es que le digas a tu esposa cuando llegues a casa que hoy recibiste a Jesús, que hoy pasaste de muerte eterna a vida eterna, que hoy recibiste el regalo de la vida eterna. Y te animo para que el domingo vayas a la iglesia con tu esposa y tu familia. Cuando el pastor vino a dar el curso, le pregunté, pastor, ¿y qué sabe del amigo? El domingo ya está yendo a la iglesia con su esposa. Ahí ganamos uno, ahí nos multiplicamos. Salimos en estos días porque le puse un reto la semana pasada o antepasada a mis discípulos, que no pase el día sábado sin que le compartamos el evangelio a alguien. Y la mayoría asumió el reto. Y ya eran las 4 de la tarde y yo no había podido encontrar una persona. Así que le dije a mi esposa, vámonos a la plaza de Turmero, mi amor. Fuimos a hacer una diligencia y nos fuimos. Yo le conté eso, creo, la semana pasada. Bueno, y encontré un hombre. Yo pensé que se veía muy triste, muy solo. Yo pensé que era un indigente, al parecer no. Había venido hasta acá, él me reconoció, Pastor Darío. Wow, pero cuando indago un poquito me doy cuenta de que no sabe si iba al cielo, o mejor dicho, sabe que no iba al cielo, que no tenía la vida eterna. Y me dice lo mismo, mi esposa va a la iglesia, allá el Arturo Michelena, aunque vivimos en Paya. Yo le dije, pero es que y mis hijos también van a la iglesia. Y yo le dije, lo que pasa es que el cristianismo no es como el violín, que se pega, eso no se hereda. Puede ser cristiano tu mamá, tu abuela, tu tía, el perro, pero si tú no tienes a Cristo, tú no vas al cielo. Le compartí la palabra junto con mi esposa, unos 20 minutos, ahí nos dio un poquito más de tiempo. Llegó la esposa, le pregunto si iba al cielo, tampoco sabía, y a pesar de que iba a la iglesia. Y al terminar de compartir, los dos tenían seguridad. Les mandé un mensaje a los 2-3 días. Y sabes que soy el pastor Darío, ¿cómo están? Quiero recordarles la decisión que tomaste. Me dijeron, pastor, ya estamos yendo a la iglesia juntos. O sea, 2 familias pudieron ahora establecerse y afirmarse en los caminos del Señor, porque estamos perseverando en compartir la palabra. Y por ahí montones de testimonios. Elsa pasó ayer un WhatsApp maravilloso, donde 11 mujeres, creo, en una casa, a través de una actividad muy hermosa, 11 mujeres recibieron a Jesús. Y la semana pasada otra y otro por allá, y la pastora Belsaí, y la gente de Villa de Cura, y la gente de San Francisco de Achí, que está así, grandote, achón, y por aquí unos y por allá otros. Diga conmigo, necesito. Yo no sé si tú estás involucrado. Yo no sé si cuando decimos la iglesia Vida Chur se está perseverando en multiplicarse, se puede decir yo soy parte de eso. Porque no es que lo hagan algunos, es que lo hagamos todos. Imagínense todos nosotros, y termino con esto, nos dejemos utilizar por el Señor. Diga conmigo, yo quiero dejarme utilizar por el Señor. Dios te quiere utilizar, pero necesita ser intencional. Dice, pastor, quiero aprender, quiero disponerme, líder, ayúdame, pero yo quiero ser parte, yo quiero perseverar en multiplicarme. Yo no quiero ser estéril, yo no quiero ser de esas personas que el Señor decía que son como un árbol sin fruto, y el árbol sin fruto dice que es cortado, es quitado. Yo quiero dar fruto, y fruto en mi carácter, y fruto es ganar otras vidas. Yo quiero multiplicarme, yo quiero ser un instrumento para que otras personas puedan recibir el regalo de la vida eterna. Y dice que todos los días. Así que imagínense, estamos orando por 500 personas para que el sábado comience en Campo Vida. Creo que apenas van 300. Aquí hay 450 sillas. Debe haber como 350 personas más o menos. O sea, hay inscritas en Campo Vida más o menos como que una por cada uno de ustedes. Pero resulta que hay 2 servicios más. O sea que si cada uno nos proponemos de multiplicarnos en una persona, ahí tendríamos casi 800 personas, 900, 1000 personas en conexión vital, y tendríamos un verdadero problema. Y qué bueno es tener ese tipo de problemas. En estos días teníamos varias discusiones porque no hallamos qué hacer, dónde meter gente, en tantas cosas que tenemos que hacer. Diga, yo soy parte de eso, yo voy a perseverar en multiplicarme. Y si no te has multiplicado hasta ahora, diga, voy a comenzar a hacerlo, porque no me voy a quedar sin dar fruto. ¿Te puedes poner de pie, por favor? Diles,
Dile que está a tu lado, persevera. Necesitas perseverar en estas 5 cosas. Necesitas aprender la palabra. Dile, aprender la palabra. Necesito, no me puedo quedar. Número 2, necesito profundizar en mis amistades, hacer amigos en la iglesia. Mis mejores amigos deben estar en la iglesia. No pueden ser en el mundo, inconversos, gente que no conozca al Señor, que me den consejos incorrectos. Número 3, necesito perseverar en mi tiempo de adoración al Señor, tanto individual como colectivo. Necesito perseverar en mis tiempos de oración. Necesito levantarme más temprano. Necesito hacer algo, pero necesito comenzar a perseverar en la oración. Y 5, necesito perseverar ¿en qué? En multiplicarme, en dar testimonio, en aprender a hacerlo y poder bendecir a otras personas. ¿Cuántos quieren eso? Si quieres perseverar en eso perseveró la iglesia, y por eso la iglesia pronto la iglesia inicial, la iglesia primitiva, comenzaron a ser multitudes y multitudes. Y por eso puede decir, y termina el verso 47, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Estás oyendo lo que dice? Los que habían de ser salvos. O sea, unos días atrás no eran salvos. Si estos 3,000 se hubieran muerto, se hubieran ido al infierno. Y gracias a que hubo una iglesia que perseveró en esas 5 cosas, esos 3,000 y después los 5,000 y después los miles y miles y millones de todo el mundo, ahora son salvos. Y por eso usted y yo somos salvos. Y por eso algunos hoy también van a ser salvos. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias. Ayúdame a perseverar en estas 5 cosas y a no dejarlas por la mitad, Señor. Ayúdame a aprender siempre de tu palabra, a amar tu palabra. Ayúdame, Señor, a tener hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de la oración, hambre y sed de la adoración. Ayúdame a profundizar en tener amigos y crear el ambiente tan maravilloso, Señor, de camaradería y de adoración, para que todos los que estemos aquí sintamos que somos una familia, sintamos que la iglesia es un refugio, que la iglesia es como mi casa, que la célula allí yo puedo encontrar gente que me ama y a quien yo voy a amar. Gracias, Señor, ayúdame, porque quiero testificar, quiero multiplicar en otros lo que tú me has dado a mí, Señor. Te doy gracias porque quiero perseverar en esto, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, dame un espíritu perseverante, te lo ruego. Ayúdame a quitar, Señor, la flojera, la pereza, la indiferencia, el temor y todo aquello que no me deje, Señor, perseverar en estas 5 cosas. Yo te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale ese aplauso bien fuerte a Jesús. Vamos, dile gracias, Señor.